Hermanos míos, qué bueno es que nosotros podamos entender que Jesús fue tentado en todo, ¿sí? Tentado en todo. Pero, ¿cuál fue la virtud de Jesús? Que Jesús no pecó, que Jesús fue más sabio que el mundo, que Jesús supo entender la deformación del mundo y supo a tiempo adquirir las herramientas que necesitaba para tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? El asunto es que caer en la tentación, que nosotros decimos eso es propio de humanos, es que yo soy humano, pues lo que deja ver es que somos humanos descuidados, somos humanos deformados, malcriados por la sociedad, malcriados por la cultura, porque la cultura no tiene que ver con Dios, no tiene que ver con los propósitos de Dios. La cultura no se establece, ni los sistemas del mundo se establecen para favorecer el proyecto de Dios con el hombre. No me voy a cansar de insistirles en estas ideas. ¿Ya? Eso que nosotros llamamos mundo, hermanos, es todo un sistema que nada tiene que ver con el programa de Dios. Al contrario, resiste el programa de Dios porque no lo acoge, no lo interpreta válido, pues todos sus intereses y todo lo que está buscando está cimentado en dos condiciones que son muy equivocadas. La primera es que ignora a Dios, es decir, en el programa del mundo Dios no existe. ¿Me están oyendo? Aunque ese programa del mundo incluya algo que se llama culto a Dios, en el programa del mundo Dios no existe. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se toma en cuenta su realidad para establecer sus intereses, sus búsquedas, sus planes. Eso es lo primero, ¿no? Dios no existe, ¿ya? Para el mundo, Dios no existe. Escuchen bien, para la educación del mundo, Dios no existe. No existe. Es decir, no hay nada que se identifique con la realidad de una divinidad a la que hay que tener en cuenta para explicarse las cosas relacionadas con la vida del hombre y las cosas relacionadas con el mundo en el que el hombre vive, con el universo en el que el hombre vive. Dios no entra en la fórmula, ¿ya? En la ecuación, Dios no se hace presente para el mundo. Y por eso, hermanos míos, todas las elaboraciones del mundo, si es que somos educados o criados por el mundo, sistemáticamente nos van quitando el
la conciencia de la realidad de Dios. ¿Ya? Y cuando uno ve cómo vive la gente, aún aquellos que se precian de cristianos o de creyentes, uno descubre que para la mayoría de ellos Dios no existe. Porque la crianza del mundo ha surtido efecto. Dios no existe. Ahora, que yo diga que existe Dios y que yo mencione eso como un concepto, eso no es tener en cuenta que Dios existe. Tener en cuenta que Dios existe es contar con Él en todos los aspectos de la vida mía, porque Dios es imprescindible en todos los aspectos. ¿Ya? Yo no puedo hacer un movimiento en el que no me encuentre limitado por el territorio de la presencia de Dios. Ignorar a Dios, como lo hacemos sistemáticamente nosotros también, porque es sistemático eso de ignorar a Dios. Hermanos míos, indica que la crianza del mundo ha tenido éxito y nos permite a sostener una manera de vivir asumiendo que Dios no existe sin tener un reato de conciencia por eso. ¿Ya? A veces en las palabras de la Biblia nosotros le mencionamos a las personas en sus proyectos y le decimos, bueno, si Dios lo permite y si Dios le da el aval. Sí, si Dios quiere. Al final es una fórmula muerta porque no lo hemos tenido en cuenta para nuestros planes, para nuestros proyectos. Uno debiera vivir todo el tiempo bajo la presión del temor a Dios, y temor a Dios no es tenerle miedo a Dios, temor a Dios es uno hacer cosas en la vida todo el tiempo pensando que Dios debe darle el aval y que se ve muy mal y trae implicaciones muy tristes que llegue un momento en que descubra sobre la marcha de un proyecto que tengo, que Dios no estuvo de acuerdo, no está de acuerdo porque descubro en los principios revelados que Dios no participa de eso. ¿Cuántas veces hemos descubierto que en lo que estamos metidos Dios no está de acuerdo? Y habiéndolo descubierto, ¿cuántas veces hacemos ese ejercicio de disciplina moral y espiritual que nos tire hacia atrás y digamos, yo no sigo en esto porque Dios no está de acuerdo? Hermanos, somos tosudos y tenemos la ingenua idea que de alguna forma nosotros podemos convencer a Dios, porque es que lo que estamos haciendo es de buena fe, lo que estamos haciendo es sano. Esos son nuestros términos, ¿no? Eso que yo estoy haciendo es muy sano, eso no tiene nada de malo. Y sucede que el punto de lo malo o de lo bueno, nosotros lo definimos caprichosamente y a veces, hermanos míos, nos damos contra la roca, ¿no? Pasa el tiempo y descubrimos que no se da y nos sentimos mal porque no se dio. Y no nos sentimos bien porque no se dio. Al descubrir que no se dio, porque de alguna forma Dios, por ejemplo, no lo respaldó. Y debiéramos decir, Señor, gracias por cruzarte. No, nosotros no damos gracias a Dios por eso. Es decir, son muchas cosas en las cuales nosotros tenemos el impacto del mundo en nosotros, de modo que en la práctica nuestra Dios no es tomado en cuenta. Pero la otra cosa que elabora el sistema del mundo
y que se opone a todo el proyecto de Dios es que no está pensando en el sentido eterno de la vida de los seres humanos. ¿Sí? No está pensando en eso. Hermanos míos, es una cosa muy clara. Todo lo que el mundo ha elaborado como sistema, aún en la religión, hermanos, porque no por ser religioso se establece dentro del orden de Dios. No todo lo religioso se establece dentro del orden de Dios. Y entonces uno puede decir que lo característico de lo que hace el mundo es convencernos a nosotros que todo lo bueno que nosotros podamos anhelar o buscar está en este mundo. Eso es. Que nosotros no debemos ponernos a pensar en ese cuento de una vida eterna cuando hay mucho para hacer en este mundo. Nos ha convencido de tal manera que podemos estar viejos y estamos descuidados. Y estoy hablando con personas, insisto, que se precian de creyentes, se precian de cristianos. Y los he visto viejos absolutamente, hermanos, digamos, descuidados, abandonados en los valores de su espiritualidad eterna, de su sentido eterno. Y cada día más viejos, y la tumba que los está llamando, y no hacen ni una mínima elaboración que les despierte la sensibilidad de que se van a enfrentar a la demanda eterna de la vida, pero ellos no piensan en eso, sino que todo el tiempo están concentrados en su actividad temporal, en sus logros temporales, en la meta de los suyos, en los objetivos de los suyos a nivel temporal. Hermanos, lo eterno no hace parte del tema de reflexión, del tema de elaboración de planes en la vida de los seres humanos. ¿Por qué? Porque es que el programa del mundo es así. De modo que somos buenos hijos del mundo. No digo lo otro porque eso se lo dejo solo a Jesús, que lo diga Jesús. Ya, Jesús no dijo simplemente ustedes son hijos de vuestro padre el mundo, sino que dijo vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y las obras de él queréis hacer. Sus planes, sus propósitos, sus proyectos, en eso están ustedes empecinados. Entonces, hermanos míos, para decir que nosotros somos tentados, fíjense que en realidad, para ser tentados, se necesita que haya un argumento de Dios, un programa de Dios, una estructura de Dios manejando nuestra vida. Realmente nosotros todo el tiempo vivimos siendo tentados a hacer la voluntad de Dios. Porque el que nos, digámoslo así, el que nos demanda, el que nos presiona es Dios, incomoda nuestra condición del mundo, nuestra condición mundana, la incomoda. Y esa incomodidad es nuestra posibilidad de salvación, porque la práctica es eso,
el sistema en el que estamos estructurados, a no ser que tengamos una crianza cristiana espiritual seria, el sistema en el que estamos estructurados es el mundo. Y solo lo que viene de Dios produce en nosotros incomodidad, produce en nosotros como un sentimiento que no nos da tranquilidad. Pero a la hora de la verdad, nosotros no somos tentados por el mundo. Nosotros estamos en el mundo metidos en su sistema y esa es la tragedia. Esa es la tragedia. La realidad es esa. De hecho, entiendo que hay gente muy bien ubicada cristianamente, hay gente que ha hecho un proceso espiritual maravilloso y esa gente vive presiones del mundo agresivas, muy agresivas. Pero yo veo que un buen número no siente que el mundo los presiona porque están de acuerdo con eso que el mundo les propone. A eso ha llegado la perspectiva del cristianismo en una época actual. Nosotros estamos más en conflicto con variantes del sistema del mundo porque el mundo hace ese esfuerzo que es clásico, divide y reinarás. El mundo nos divide en sus intereses, en sus proyectos, en sus sistemas, en sus subsistemas. Al final todos van a lo mismo, todos conducen a lo mismo. Nos dividen a través de intereses filosóficos, a través de intereses tan pueriles y superficiales como los deportivos. Imaginen ustedes, nos dividen por cosas tan bobas como esas. Ya. Nos hacen sentir que no estamos en el mismo bando y no estamos luchando la misma guerra humana con ese que se coloca una camiseta amarilla porque yo me coloco una camiseta azul. Y entonces, ese dividirnos en los entes territoriales del mundo y vivir tan absorbidos por eso, hermanos, nosotros no entendemos eso como tentación, lo vemos como lo normal. Eso es lo normal. Que usted se le dañe el día de trabajo porque perdió el Bucaramanga, o que se le dañe porque ganó el América. Hermanos, eso deja ver que para nosotros eso no representa un obstáculo en nuestra experiencia espiritual porque la hemos aceptado como la cosa más natural del mundo y eso no es tan natural. Porque si yo por ser hincha de un equipo de fútbol, fíjense, estoy colocando la idea más tonta que puede existir, porque eso es muy tonto. Yo por ser hincha de un equipo de fútbol, yo no veo con buenos ojos a determinadas personas. Hermanos, yo estoy dañado. Yo estoy dañado. Si yo no puedo disfrutar un momento digámoslo así, de esparcimiento con una persona porque él es del bando de este equipo y yo soy de este otro bando y estamos luchando y si gana el uno yo salgo aburrido, si gana el otro sale aburrido y si salimos a la calle nos vemos con malos ojos y que se cuide el otro porque las cosas son graves. Hermanos, eso es terrible, terrible. El sistema del mundo caló profundamente. El mundo es todo un programa que no tiene nada que ver
con nuestra expectativa eterna, que es el programa de Dios, y no tiene nada que ver con la realidad de Dios afectando nuestra vida. Ya. Por eso, cuando hablamos de tentación, yo quiero ponerlos a pensar a este respecto. ¿Cuánto de lo de Dios ha calado realmente en nosotros, que nosotros tengamos que defenderlo, digamos, valientemente contra todas las acechanzas del mundo con sus ideas? ¿Qué tanto? ¿Qué reducto tiene Dios en nosotros? Que yo tenga que estar vigilante de que el mundo no me lo cambie, de que el mundo no me induzca a vivir de una manera distinta de esa propuesta que yo le acepté a Dios. ¿Ya? Porque entonces es allí donde yo me estoy enfrentando, honestamente me estoy enfrentando a un hecho de tentación. Pero si lo que hay en mí no tiene de Dios nada, ¿cuándo me voy a sentir tentado? Nunca. Nunca. No voy a tener remordimiento de conciencia, no me voy a sentir en conflicto frente a decisiones que tome en relación con el mundo, porque no hay nada de Dios que defender en mí. Perdonen lo agresivo que es esto que estoy diciendo, pero es que esa es la gran preocupación mía como líder espiritual. Es decir, ¿qué pueblo tenemos como pueblo de Dios? ¿Qué tanto de Dios hay en nosotros que pese tanto que nosotros tengamos que estar despiertos para que eso que de Dios hay, el mundo no lo sabotee, que el mundo no lo agreda, que el mundo no trate de quitárnoslo, y que tengamos que ser muy sabios al movernos frente a ese mundo, porque estamos protegiendo un territorio sagrado? ¿Ya? Dice el apóstol Pablo, hablando en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 7, miren ustedes cómo enfoca Pablo ese territorio de lo de Dios en el creyente. ¿Ya? Previamente está diciendo en el versículo 1, el capítulo 4, dice: por lo cual nosotros, teniendo este ministerio, habla de ellos como apóstoles, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Así era el trasegar de los apóstoles en este mundo. Todo el tiempo mostrando ante toda conciencia la claridad de lo de Dios que había en ellos, porque sabían, primero, que eso era su garantía, y segundo, sabían que ese era el recurso de Dios para salvar al mundo, porque el contraste de ellos con el mundo era lo que la gente podía ver para tomar decisiones y buscar los caminos de la salvación.
Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, muy claro, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Vean ustedes el poder terrible de la incredulidad, ¿ya? No poder creerle a Dios y no actuar conscientes de que lo de Dios es para aceptarlo sin condición alguna. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué dice entonces qué es lo que quiere decir cuando dice el cual es la imagen de Dios? ¿Qué está diciendo? Cuando hace referencia a la imagen de Dios, ¿a qué se refiere? Eso es una cosa teológica que los apostólicos deben tener claro. Cuando hace referencia a la imagen de Dios, hace referencia de que es el Hijo de Dios. Hace referencia a que es un ser humano que es hijo de Dios. La imagen de Dios es una referencia al hombre según Dios, al hombre que Dios hizo. Lo hizo conforme a su imagen, de acuerdo a su semejanza. Cuando en la Biblia y en la teología cristiana se hace referencia a la imagen de Dios, está hablando de un hombre que es según Dios y por tanto ese hombre es imagen de Dios, el cual es la imagen de Dios. Esa imagen es la que nos salva, ¿verdad? Es la que nos distingue del hombre común, del hombre animal, del hombre según el mundo. Y ese rostro resplandeciente de Cristo es el que a nosotros nos muestra el contraste. Y dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó, miren ustedes este magnífico texto que nos pone en contacto con Génesis 1 y Juan 1, ¿ya? Este maravilloso texto, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En dónde? En la faz de Jesucristo, en el rostro de Jesús, en las condiciones maravillosas de la persona humana de Jesús. Allí vimos la gloria de Dios. Ahora viene el lado feo. Eso es lo más bonito. Ahora viene el lado feo. Y se está refiriendo a los apóstoles, aplicado a nosotros en nuestro servicio a Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder, ¿qué? Sea de Dios y no de nosotros. ¿Y cuál es el vaso de barro? ¿Cuál es el vaso de barro? Nosotros. Esa es la respuesta. No me digan nuestro cuerpo. No, somos nosotros. Nosotros somos el vaso de barro. Tenemos este tesoro. ¿Cuál es el tesoro? El tesoro de la imagen de Dios. El tesoro de la gloria de Dios que resplandeció en Cristo y lo asimilamos y lo llevamos. ¿En dónde lo llevamos? En un vaso de barro. Aleluya. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.
¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Estamos atribulados en todo. Eso todo es tribulación. Hermanos, el no poder almorzar es tribulación. A nosotros todo se nos convierte en tribulación y es probable, porque estamos expuestos a muchas cosas en las condiciones muy frágiles de nuestra naturaleza. ¿Ya? El que no podamos tomarnos una medicina en el tiempo que debe ser y como debe ser, nos expone. Esa es nuestra fragilidad del vaso de barro. Nosotros confundimos eso y nos acomplejamos alrededor de nuestra debilidad y no entendemos que lo grande es lo que llevamos. Aleluya. El tesoro que llevamos. Dios no colocó este tesoro en una vasija de oro. No colocó esto en una urna especial. Lo colocó en un vaso de barro. En una olla de barro colocó el tesoro. Y lo grande no es el barro. Lo grande es el tesoro. Aleluya. Y si lo colocó allí, es porque propósitos tenía Él con el vaso de barro. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Son experiencias que vivimos en el mundo. Estamos acorralados todo el tiempo, presionados todo el tiempo, pero se distingue el hecho de que en nosotros hay un tesoro, un gran tesoro. Y yo defiendo ese tesoro con todas mis fuerzas, aunque sea una frágil vasija de barro. ¿Ve? No voy a hacer fracasar el proyecto de Dios en mí, a eso se refiere. No voy a permitir por mi debilidad, a veces por mi dependencia a las cosas comunes de este mundo, no voy a permitir que la grandeza que Dios colocó dentro de mí por su propósito, por su plan, por su proyecto eterno, por sus promesas, aleluya, cuando me creó a su imagen y semejanza, que eso fracase y que yo aborte un proyecto que tiene valor eterno y lo haga yo fracasar porque nunca fui una persona consciente que lo más importante no es la vasija de barro, sino que lo más importante es el tesoro que hay adentro. Gloria a Dios. Espero que me estén entendiendo bien esta idea. Porque, hermanos, ¿qué es lo que defendemos nosotros? ¿Por qué luchamos nosotros? ¿Qué es lo que tanto nos entusiasma? ¿Qué estamos buscando nosotros en relación con las condiciones nuestras en esta vida? Nosotros adornamos la vasija de barro y con todo y adorno y con todas las cirugías que le echemos encima, hermanos míos, hablo de cirugías plásticas, no cirugías terapéuticas, pues. Hablo de cirugías plásticas. Con todo lo que le echemos encima, vasija de barro se queda. Se queda vasija de barro y se va a destruir como vasija de barro. ¿Ya? ¿Qué esfuerzo estamos haciendo por cuidar el tesoro que Dios colocó? Y Dios lo colocó en cada uno de nosotros. Y ese tesoro es su proyecto, es su plan. Alguno se puede morir sin hacer una mínima conciencia de que allí hubo un tesoro y se dedicó a buscar los tesoros de este mundo. Y no se dio cuenta que era portador
de una riqueza de valor eterno. Que la vasija de barro confunde, que la vasija de barro hace que la gente se engañe, que la gente se equivoque con usted. En el texto que hemos citado frecuentemente de la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, es decir, para que en nosotros esté el tesoro de la imagen de Dios, para que en nosotros se manifieste aquella condición gloriosa de los hijos de Dios reservados para la eternidad. Un proyecto que en cada ser humano está establecido. Hay un destino eterno en cada humano que nace en este mundo. Aleluya. Hay un plan especial de Dios con él y es un tesoro que nosotros los padres debiéramos descubrirlo en los hijos. Esa criaturita que es nuestro hijo, que nosotros cargamos y nosotros le mostramos nuestro afecto, pues tenemos en nuestros brazos un gran tesoro que hay que cuidarlo y hay que despertarle conciencia para que él se dedique a cuidarlo, porque lo más grande de él no es su biología, que es grandiosa, es extraordinaria. Lo más grande de él es el proyecto eterno que Dios tiene con él. Aleluya. Y por esa razón, hermanos míos, la tentación es todo aquello que nos saca de ese orden. Nos pone a movernos dentro de propósitos de distracción propias de la vasija de barro. La vasija de barro se vuelve la concentración suprema nuestra, sabiendo que al final la vasija de barro se va a destruir. Eso es lo que al final va a suceder. La vasija de barro no da para más. No tiene de dónde elaborar un sentido consistente de un proyecto que no termine en el polvo. Porque allí termina todo proyecto humano cuando Dios no está dentro de el pensamiento y la elaboración consciente del ser humano. En la frase de juicio de Dios a Adán, le dice: hasta que vuelvas al polvo, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella has sido tomado, porque polvo eres y en polvo te convertirás. ¿Ve? Eso no hay por dónde se cambie. Yo nunca podré cambiar esa naturaleza biológica y convertirla en algo que dure más de lo que puede durar la vasija de barro, que al final se tiene que deshacer y convertirse en lo que originalmente era, puro barro, polvo. No hay alternativa. Lo que no distinguimos nosotros, hermanos míos, es que hay una riqueza. Y es lo que el mundo como sistema, en parte por ignorancia y en parte por malicia, el mundo como sistema quiere desconectarnos a nosotros, porque nos quiere tener plenos en el ejercicio de nuestras facultades, desarrollando el proyecto aquí en la tierra para los intereses de los que manejan el proyecto aquí en la tierra.
aquí hay proyectos humanos y hay manejadores del proyecto humano. ¿Ah? Los seres humanos somos borregos útiles a los que manejan el mundo. Y esos que manejan el mundo son otros seres humanos. Y a ellos les conviene que nosotros estemos con todas nuestras habilidades y todas nuestras facultades dedicados a desarrollar nuestro proyecto temporal, porque somos materia disponible hasta que la muerte llega y nos desbarata. Y ellos no tienen ningún problema con el hecho de que nosotros nos muramos, siempre y cuando hayamos hecho la parte del programa en que ellos nos han comprometido y nos tienen metido de cuerpo entero para eso. Eso es el mundo. Eso es el mundo. El que es capaz de dedicarse a servir a los demás con toda la elaboración de su conocimiento y su capacidad, como parte de un plan de valor eterno, ese es distinto, porque ese no se le somete al mundo. Ese no entra en el ajuste de lo que el mundo proyecta, ni se deja tentar por el atractivo de las cosas que se ofrecen, porque entiende que al final todo lo que está haciendo es una cosa que tiene valor temporal, pero se está moviendo en una esfera de posibilidades que tiene valor eterno. Y por lo eterno hace cosas aquí en la tierra que son valiosas. Y se vuelven condiciones de servicio para los otros seres humanos. No simplemente se convierten en personas que se dedican a funcionar bajo el estímulo de unos intereses que casi se le quiere pintar como los definitivos, cuando nunca podrán ser definitivos, porque todo termina en el polvo. ¿Sí? Espero que esto nos ponga a pensar, ¿no? ¿Qué de Dios tenemos en nosotros? Si todavía está el proyecto de Dios vigente en nosotros, tenemos un tesoro en vasos de barro. Tenemos un tesoro en vasos de barro. ¿Qué de Dios hay en usted para defender del mundo, de modo que usted se enfrente a ese mundo venciendo todas sus tentaciones, para que nada de lo de Dios en usted sea despreciado, sea desconocido o se pierda en un derroche de mal manejo de las energías suyas? Un tesoro que se derramó por el mundo, porque nunca se volvió una cosa consistente que lo convirtiera a usted en una persona manejando su convencimiento con dignidad y diciendo: lo más importante que yo tengo es eso que Dios me ha dado como un proyecto de valor eterno, y me dedicaré a honrarlo, y nada de lo que hay en este mundo voy a permitir que se cruce estorbando su feliz resultado. ¿Ha quedado claro? Ahora, piensen ustedes que alrededor de eso se tejen todos los factores de tentación que usted tenga que enfrentar.
todos. ¿Ya? Hemos dicho que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza. A Jesús, todas las cosas se le ofrecieron. La educación del mundo se le ofreció. Los programas económicos del mundo se le ofrecieron. Y nada de eso para Jesús fue tentación, porque Jesús no desarrolló expectativas en nada de esas cosas. A Jesús nunca lo vimos interesado en enamorarse de una hermosa judía, como pretenden mostrarlo, ¿no? Mostrarlo enamorado de María Magdalena. Y que al final como que ellos se casaron y vivieron felices. Y que hay descendencia de Jesús. Hermanos, todas esas historias fantásticas desconocen el Espíritu de Jesús. Para Jesús eso no era un proyecto. ¿Cuál era el único proyecto que a él lo desvelaba? El hecho de garantizar que los seres humanos vivieran la experiencia del propósito eterno de Dios como una realidad, hicieran conciencia de las dos cosas que les dije que el mundo no tenía, que el mundo no promovía. Primero, hacer conciencia de la realidad de Dios. Para Jesús, eso de despertar conciencia de que Dios estaba, de que Dios no era un cuento, que Dios no era un argumento filosófico, sino que Dios era un ser real con el cual tenía comunión, con el cual tenía contacto. Ese era el afán de Jesús, despertar en ellos conciencia de Dios, que debiera ser el afán nuestro. Si es que es real eso. ¿Usted no sabe que Dios está aquí? ¿Usted no sabe que Dios está ahora pensando en usted? ¿Usted no sabe que Dios es consciente de su necesidad? ¿Usted no sabe que Dios es consciente de sus debilidades? ¿Usted no sabe que Dios está haciendo todo el esfuerzo para que usted le crea el programa que Él tiene dispuesto para usted? ¿Ve? Dios es real. Eso, para Jesús, eso era su trabajo. Conocer a Dios y dar a conocer sus razones, dar a conocer su palabra, revelarle al mundo el hecho de que Dios no es ese Dios ceñudo como el Zeus de los griegos, como el Júpiter de los romanos, sino que era un Dios amoroso, misericordioso, que había creado al hombre para los propósitos más nobles que se puede hacer una creación. Aleluya. ¿Ya? Y Jesús está empeñado en eso y está buscando caminos. Él debió dedicarse a crearse caminos alternativos para ver por dónde le llega a la gente. ¿Ve? Y llevar a las personas a entender que lo más importante de la vida era garantizar la eternidad. Que morirse en este mundo no es gran problema. Todos se van a morir. Pero que hay que
temer en todo lo que va a pasar después de la muerte. Y sus enseñanzas estuvieron cargadas de sabiduría, tratando de despertar ese tipo de conciencia, pero al final lo que él demostró es que no solamente quiso enseñarlo, sino que él era un convencido de todo eso, porque al final entregó su vida sabiendo que tenía garantía eterna en su Dios. ¡Gloria a Dios! Entonces, ¿cuáles eran los elementos de tentación para Jesús? ¿En qué lo podía tocar el mundo? ¿En qué lo podía tocar el mundo? En lo común, no. Pero el mundo no deja de buscar caminos particulares para dañarle la vida a cualquier ser humano. Hoy es muy fácil hacerlo porque a través de los medios, de toda esta tecnología, a usted ya lo tiene muy estudiado y le conocen hasta los gustos. Podrían identificar la inclinación de su corazón. Ellos conocen su corazón y por eso a través de todos esos elementos de las redes le están entregando lo que cala en su corazón. Y a usted le llega esa publicidad, todos esos contenidos, porque ellos ya saben quién es usted y cómo es usted. Ya lo tienen estudiado. A usted ya lo vendieron con toda la información que usted suelta. Porque nos hemos vuelto, hermanos, tan tontos, tan ingenuos, que soltamos nuestra intimidad en las redes. Dejamos ver todos los detalles de nuestra vida a través de esas redes y eso hace que usted ya esté debidamente estudiado y todo lo que lo induzca a jugarle a los intereses del mundo ya se lo están entregando. Y por eso usted todo el tiempo está cayendo en lo mismo, todo el tiempo, porque usted ya demostró su debilidad. Si nosotros nos comportáramos como auténticos cristianos, no soltaríamos ninguna información privada a través de redes, porque eso es el irrespeto a la dignidad nuestra. Si alguien debe saber eso de nosotros, que lo sepa los íntimos, que lo sepan los cercanos, que lo sepa Dios, que lo sepa Jesús y no el mundo. Pero no aparecen fotos, usted mostrando lo que se come, usted mostrando dónde se acuesta, usted mostrando dónde se sienta, usted mostrando qué bebe, mostrando las cervezas que se está tomando últimamente. Y ya el pastor le lleva la cuenta. ¿Ya? Usted declara todo ante el mundo. No se reserva nada. Yo diría, para los gustos nuestros de nuestra época, la mayoría de las muchachas de hoy no calarían para nuestro gusto, porque no hay misterio. Todo lo de ellas se conoce, porque todo lo publican, de todo hablan. Y si no se cuidan, hasta publican su cuerpo desnudo, porque así andan las cosas. Una de las cosas que a nosotros nos llamaba la atención como hombres es ver el recato de las mujeres, el respeto a su dignidad de persona y el hecho de que no están contándolo todo y a todo el mundo. Cuando uno veía a una muchacha muy comunicativa, hermanos, uno se colocaba a distancia porque daba pavor la idea de que uno le soltara alguna cosa y todo el mundo terminara sabiéndola. ¿Ven ustedes? Y estoy hablando del hermano Jorge como el varón, como el hombre.
Por eso cuando me doy cuenta de todo lo que sueltan, de toda la información que dan, y se incomodan cuando tratan de robarlos porque dejan ver todo lo que tienen, desnudan todo, para que los ladrones programen una visita a la casa suya porque usted deja ver todo lo que usted tiene en su casa. Hermanos míos, es una forma muy superficial. Al final, nosotros no tenemos territorios de profundidad porque todo sale a flor de piel. Y lo que distingue a un ser humano válido no es la superficie es barro. Lo que distingue a un ser humano es su profundidad. Un ser humano grande es grande no por talla, es grande por profundidad. Y cuanto más profundo sea el territorio de su realización, más grande es en el proyecto de Dios. Porque es en lo secreto, ¿verdad? En lo secreto. El Señor Jesucristo, hablando del Padre, dice, es que el Padre que habla en lo secreto, te va a responder. Pero tienes mejor, en cambio de sacar en las redes sociales todo, si enciérrate en tu aposento, en el interior tuyo, y habla a tu Padre que está en los cielos. Y tu Padre que está en los cielos te va a escuchar a ti. No el mundo es el que tiene que saber lo que yo soy, lo que yo quiero, lo que yo deseo. Eso el mundo no necesita saberlo porque el mundo me va a engañar con su cuento. Eso necesita saberlo Dios. Y de hecho en mi intimidad con Dios, yo les revelo todo mi secreto y mi secreto está seguro en Él. Gloria a Dios. Yo no sé si ustedes me están captando el propósito de este mensaje. La tentación es un hecho, pero para el que es consciente de lo que lleva de Dios. La tentación no existe para el que vive conforme el mundo dice, para el que está imbuido en las cosas comunes de este mundo. Ese no es tentado porque vive en lo común, todo el tiempo está metido en ese cuento. Pero el que sabe que lleva un tesoro escondido en el vaso de barro es una persona que se dedica a cuidar ese tesoro y no darle chance al mundo que siquiera se acerque, porque ese tesoro es su verdadera riqueza, ese tesoro es su garantía, ese tesoro es su eternidad. Gloria a Dios. De modo que cuando nos enfrentamos a la tentación, entendamos la tentación a la que Jesús se enfrentó y vamos a entender ese capítulo 4 del Evangelio de Mateo. ¿Hasta aquí ha quedado claro? Pónganse de pie, hermanos míos. La prueba más fuerte que la mayoría de los seres humanos de esta época tienen es enfrentarse al hecho de renunciar a la forma de vivir y de pensar común en la que han estado. Entonces, la verdadera tentación es la demanda que tiene de renunciar a una manera de vivir que a la luz de las razones de Dios
se presenta como una forma equivocada de plantearse la vida y que obliga a la recreación de los patrones existenciales mediante un replanteamiento de disciplina. Esto es disciplina, que enseñado a hacer ciertas cosas, yo renuncie a hacer eso y comience a hacer poco a poco lo que correctamente debo hacer para ajustar el propósito de Dios a las posibilidades de mi vida. Fíjense ustedes, el gran problema no es que el diablo trata de quitarnos lo que de Dios hay. El gran problema es que Dios trata de quitarnos lo que del mundo hay en nosotros y estamos tentados a no darle validez a lo de Dios. Porque de mundo estamos llenos, de mundo estamos saturados, el mundo nos ha construido a su antojo. El mundo ha hecho de nosotros objetos hechos a la medida de sus intereses y la revelación de Dios ha llegado y ha tocado nuestras fibras profundas y nos ha despertado ese sentimiento, esa conciencia de que como estamos viviendo no está bien y necesitamos poco a poco ir dejando de hacer las cosas que hacíamos para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. La tentación es cansarnos de hacer eso. La tentación es distraernos. La tentación es considerar que no es tan importante un cambio del sistema de vida. Esa es la tentación. Pero no es que el diablo esté tratando de quitarnos lo de Dios. Realmente lo que está sucediendo a través de la iglesia es que Dios está tratando de quitarnos todo lo diabólico que hay en nosotros. Que Dios tenga de nosotros misericordia y nos haga consistentes. Padre eterno, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tus razones, porque estás trabajando en nosotros este nivel de sensibilidad. Estás despertando en nosotros motivaciones distintas, un pensamiento diferente frente a la realidad de la vida. Estás llevándonos, Señor, a interpretar los aconteceres de nuestra existencia desde otra perspectiva y nos estás dando la claridad de tus razones y tus propósitos para con la vida nuestra. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pido que despiertes en cada uno este nivel de conciencia de cuán absorbidos y, Señor, dominados por el mundo hemos estado a lo largo de tanto tiempo, Señor, y que es hora de reaccionar y de hacer replanteamientos de fondo en las condiciones de nuestra vida. Despierta en nosotros motivaciones distintas, Señor. Despierta en nosotros un interés genuino hacia las profundas razones del llamamiento que tú nos has hecho en Cristo Jesús. Oh Dios de la gloria, no nos des, Señor, la oportunidad de distraernos, sino que tomados por la fuerza de tu Espíritu, nosotros entendamos, Dios mío, que debemos dar una pelea sin desmayo frente a las expectativas del mundo que son fuertes y dominantes en el interior de la vida nuestra. Señor, ayúdanos a descubrir ese tesoro que has colocado en los vasos de barro que son nuestras existencias humanas y llévanos, Señor, a jugárnosla toda por esta dimensión preciosa de la vocación a la que nos has llamado a través del Evangelio. En el nombre de Jesucristo, Señor, gracias por lo que nos permites entender y en lo que permites movernos, Señor. Amén, amén, amén. Sí, mis hermanos, Dios los bendiga a todos. Salúdense unos a otros.